Nosotros tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando Cristo irrumpe en esta tierra, Él vino a derribar muchos paradigmas creados desde Babilonia y asimilados inclusive en el cristianismo. El cristianismo tiene muchas cosas de Babilonia y de su religión. Pasaron al catolicismo romano y del catolicismo romano se vinieron con los reformadores, Lutero, nuestros hermanos Calvino, Zwinglio, Waddington, y muchos se trajeron muchos de los principios babilónicos que entraron en el siglo IV y V y formaron la Iglesia Católica Romana. Porque Lutero y los hermanos no tenían la suficiente luz que posteriormente el Señor ha ido revelando, aunque estaban en la palabra, pero las cosas de la palabra tienen esto, que necesitan revelación para que nosotros la podamos recibir y entender. Si nosotros no tenemos revelación, podemos leer, hermano, y no lo entendemos. Entonces, uno de los paradigmas que se ha metido en la sangre de los hermanos es la Navidad. La Navidad. Y vamos a hablar de eso esta noche con la palabra de Dios, de que la Navidad es un mito que nosotros no debemos todavía seguir cargando. Debemos de conocer en qué fecha nació el Señor. No dice el día, pero sí dice la fecha en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver hoy, hermano, para derribar de nuestros corazones ese paradigma, ese mito que viene desde Babilonia. Ustedes saben que desde Babilonia se festejaba el día del nacimiento del Dios Sol, el Baal, de Baal. Cuando ustedes tal vez han leído, algunos conocen una obra que se llama Babilonia, misterio religioso. Te la recomiendo, se consigue. Babilonia, misterio religioso. Los que puedan, hermano, adquiéranla y léanla. Babilonia, misterio religioso. Hay muchos detalles importantes. Hay otro libro que no se consigue. Yo lo tengo porque unos hermanos la tradujeron del inglés y la publicaron en Estados Unidos, y aquí pudimos conseguir la que se llama Las dos Babilonias, pero la que quieran tenerlo, pues tendríamos que sacarle una fotocopia y empastarlo. Amén. De todas maneras, de esos libros no vamos a mencionar nada esta noche, sino que vamos a ver la palabra. ¿Sí? La palabra. Todos sabemos, hermanos, conocemos la Biblia, que tiene dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo en todas sus partes, y son profecías que tenían que cumplirse, y muchas de ellas no se han cumplido, se cumplirán, y están en el Antiguo Testamento. Una vez llegó el hermano Pablo, el apóstol, y estaba predicando en una iglesia local. Y los hermanos, ¿saben qué hacían? Dice la palabra aquí: buscaban en la Biblia a ver si lo que estaba diciendo el hermano estaba de acuerdo. Pero ¿saben qué buscaban? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. De manera que todo lo que está en el Antiguo Testamento son profecías.
que hablan, pero también son sombras que proyectan la verdad. La verdad proyectaba una sombra. Son tipos, aquí hay mucha tipología, tipos de la verdad, de lo celestial. Y una de esas cosas, de esas profecías, son las 7 iglesias de Dios. Cuando uno va allá a Levítico, inclusive Éxodo y Deuteronomio, se consigue que hay 7 fiestas de Dios. Uno dice fiesta de los judíos, no. Ahí dice que son fiestas de Dios. Son mis fiestas, dice el Señor. Amén. Entonces son 7 fiestas de acontecimientos que ocurrieron en Israel, pero que se proyectaban a un cumplimiento de las cosas celestiales con Cristo. Y la primera de esas fiestas es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era conmemorar aquella primera comida pascual, o sea, cuando mataron un corderito de un año, ¿recuerdan? Que está en Éxodo 11 y 12. Cuando ellos fueron liberados, su sangre fue derramada o untada en los dinteles. Una puerta tiene dintel, 2 postes y el umbral. Sí. Entonces ellos untaban en la puerta la sangre del corderito para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara al primogénito. Entonces, porque ya había muerto un sustituto por el primogénito. Entonces se lo tenían que comer asado con panes sin levadura y hierbas amargas. Eso ya estaban ceñidos porque ya iban a salir libres de la tierra de Egipto. Eso tenían que hacerlo, dice allí, cada año tenían que comerse ese cordero pascual. Eso ocurrió el 14 del mes de Abib o Nisan, que es el primer mes del año. Y del año. El mes de Abib, A, B larga y B larga, o Nisan. Nisan. Recuerden, hermano, el año, según el Señor, el año comienza el día en que entra la primavera, no en enero. Un día de esto vamos a ver esas cosas, esa diferenciación entre nuestro calendario gregoriano, que es el que usamos en Occidente, y el calendario de Dios. No es de los judíos, es de Dios. El año comienza cuando entra la primavera. O sea, la primavera entra por ahí el 21, 22 de marzo, que es el primer día del mes de Abib. Si ustedes leen allí en Éxodo 12, dice, aquí comienza el año, este día comienza el año. Sí, lo que pasa es que no trae esas citas porque no es el tema, sino que estoy explicando que ahí arranca el año. Ese día se comieron el cordero pascual. Ese día fue su año nuevo. Amén. Y es año nuevo para ellos y año nuevo cósmico. Ahí comienza el año. No se lo olviden. Es más, si ustedes miran en los nombres de nuestro calendario gregoriano, antes, cuando era el año juliano, se usaba, hermano, ese mismo calendario que Dios dice en la palabra, se usaba ya antiguamente en tiempos de Julio César, pero se llama calendario juliano. Y es tan así que noviembre, octubre, septiembre, ¿qué significa? Séptimo, era el mes séptimo, amén. Octubre, el mes octavo. Noviembre, el mes noveno. Diciembre, el mes décimo. Entonces, enero era el mes undécimo y febrero el mes duodécimo. Significa que marzo era el primer mes del año. Amén. ¿Lo ven? Un día de estos
sino que vamos a ver rápidamente las 7 fiestas, a mencionarlas casi, para ver cuándo nació el Señor en esas fiestas, porque cada una proyectaba una profecía. Amén. Entonces, la Pascua proyectaba la crucifixión del Señor. Recuerden que cuando tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, y él esa noche que fue tomado prisionero, esa noche se estaban comiendo la Pascua. Y dice que después que cenaron, tomó pan y lo repartió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, etc. Luego tomó la sangre, el vino, y dijo: tomad de este copa, que esta es mi sangre del nuevo pacto. Luego, esa misma noche lo fue apresado el hermano, y casi sin juzgarlo, fue llevado, porque esa misma fecha tenían que crucificarlo, porque así proyectaba la profecía de la fiesta de la Pascua. Amén. Entonces, cuando ustedes ven, eso fue el 14 de abril, que más o menos da un 6 de abril en nosotros, porque el primer día de Abid es el 21 más o menos de marzo. Luego 15 días después, 14 días después, es por ahí el 6 de abril. Él fue crucificado un 5 o 6 de abril de hace 2000 años. La segunda fiesta, inmediatamente después, la segunda fiesta de Dios es los panes sin levadura o panes ácidos, en que ellos no podían tener levadura en su casa. Eso concuerda con el Señor en su sepultura. Él estaba sepultado mientras ellos comían panes sin levadura. Panes donde la levadura, ustedes saben que significa el orgullo. Sé que la levadura infla la masa. Amén. Pero otro día lo hablamos. Entonces se proyecta esa segunda fecha, se festejaba entonces el 15, al día siguiente, del 15 al 21 de Abid. Al día siguiente empezaba. La tercera fiesta es los panes, los primeros frutos. Es la tercera fiesta. ¿Cuándo? Cuando se terminaba la fiesta de los panes sin levadura, al día siguiente, terminaba un sábado, al día siguiente, domingo, ellos llevaban los primeros frutos de sus cosechas, o sea, las primicias. Cortaban, buscaban cuáles eran las primeras espigas, ya las cortaban, hacían unos manojitos y los llevaban al sacerdote. Eso era al día siguiente del gran sábado de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque ese día resucitó el Señor. Él resucitó el primer día de la semana. ¿Recuerdan? Recuerdan que María Magdalena dice que el primer día de la semana ella fue a la tumba. Y resulta que encontró la tumba vacía. Y vio un señor allí. Vio a alguien y pensaba que era el jardinero, el hortelano, el que atendía el huerto. Sí. Entonces le preguntó por su señor. Entonces el Señor, estando ella como triste, le dijo: María. Y ella enseguida supo que era el Señor. Ella corrió a abrazarlo y ella dijo: no me toques. Él le dijo: ¿por qué? Porque no he subido al Padre. Soy la primicia, significa eso. Yo tengo que ir como las primicias de la gran cosecha. Entonces ese día se cumplió, hermano, en él esa fiesta de las primicias. Él es la primicia. Si tú vas a 1 Corintios 15, por ahí el versículo 21, 20, 21, 22, dice que Cristo es las primicias y luego nosotros somos la cosecha y seremos resucitados en su venida. Amén. 1 Corintios 15, búscatelo entre el versículo 20, 21, 22, por ahí está, más o menos
la cita. Sí, Él es la primicia, nosotros somos la cosecha y seremos presentados al Señor ya como cosecha, resucitados cuando Él venga. Amén. Entonces, los primeros frutos se festejaba en el mes de abril, al día siguiente del gran sábado de los panes sin levadura. La cuarta fiesta, mira, estamos hablando de fiestas de primavera. Amén. Amén. Son 4 fiestas de primavera y luego 3 fiestas de otoño. En las primeras 3 son seguiditas, una detrás de otra. La cuarta ya es un poco, ya 50 días después, porque es el Pentecostés, o sea, penta significa 50. O sea, 7 semanas después, más un día, 7 por 7, 49, más un día, 50. Penta significa 50. Esta fiesta de Pentecostés ya no era exactamente de primavera, pero tenía que ver con su primera venida. Fíjense, las 4 primeras fiestas de Dios proyectaban profecías para la primera venida de Cristo. Pascua en su crucifixión, panes sin levadura en su sepultura, primeros frutos en su resurrección, Pentecostés, venida del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta fiesta se considera de las 4 primeras en su primera venida. Profetizaban su primera venida. Se celebraba el 6 del mes de Sivan, ya no de Abib, sino de Sivan. Luego miramos eso. Del calendario hebreo. Sivan, del calendario hebreo. Exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias. Más un día. Y caía domingo, el primer día de la semana, caía Pentecostés. Ahí comenzó realmente la vida de la iglesia hasta el día de hoy, ya lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente bajó ese día. Los demás, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo inmediatamente, es morada del Espíritu Santo y tienes un Pentecostés. Inclusive muchos ese día hasta hablan en lengua. Una persona cuando recibe a Cristo inmediatamente debe bautizarse. No debe, ahí no habla de cursos o de que tiene que arreglar los problemas. No, los problemas no los va a arreglar uno. Los problemas los arregla el Señor. Claro, con uno, ¿verdad? Pero el bautismo debe ser ese mismo día si es posible. Ese día creyeron 3,000 y ese mismo día los bautizaron. Seguramente algunos tenían más de una mujer. Seguramente tenían muchos problemas políticos, económicos, sociales, familiares, etc. Ahí comienza la vida. La vida con el Señor es una transformación. Amén. Ok, entonces miren ustedes, las 4 primeras fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida de Cristo. Se cumplieron exactamente, eran profecías. Entonces, las 3 últimas que son de otoño, me estoy refiriendo al hemisferio norte, son profecías de la segunda venida de Cristo. Si las 4 primeras se cumplieron en su primera venida, ¿será que las 3 últimas se cumplirán en su segunda venida? Lógicamente, hermanos, tenemos que abrir los ojos, porque esto nos enseña a nosotros. Los judíos estaban desprevenidos, se comían su cordero sin pensar que era una profecía que tenía que cumplirse ese día. Significa que en la segunda venida las profecías se van a cumplir en ese día. Amén.
Pero eso no es el tema de hoy, sino que estamos haciendo un recuento apretujadito, porque después vamos a estudiar esto con detalle. Bien, principiamos las tres últimas fiestas, las de otoño. En la quinta fiesta es la fiesta de Yom Teruah, o sea, fiesta de las trompetas. ¿Fiesta de qué? Yom Teruah, o sea, día Yom Teruah. Bueno, el hermano me está ayudando. Amén. Yom es Y-O-M, así se dice día en hebreo. Y Teruah es así T-E-R-U-A-H. Yom Teruah. Ahí hay un calendario hebreo. Amén. Entonces, ¿cuándo es que dice la palabra que tenían que festejar los judíos esa fiesta? Se celebraba el primer día de Etanim, o sea, el séptimo mes hebreo. Se llama Etanim. El primer día de ese mes era la fiesta de las trompetas. Sonaban las trompetas y había fiesta. Coronaban a sus reyes, inclusive. Coronaban a sus reyes, hermanos. Ese era el mes de Etanim, también le llaman Tisri. T-I-S-H-R-I. Tisri o Etanim. No sé si ahí lo logran ver. Algunos tienen buena vista. Amén. Es el mes séptimo en el calendario religioso hebreo. Y comienza ese mes, así como Abid comienza el 21 de marzo, ese mes comienza el 21 de septiembre. Amén. O sea, allí comienza el otoño en el hemisferio norte. Allá en Abid comienza la primavera, aquí comienza el otoño. Hay un dato que quiero darles, aunque no es el tema, de que los israelitas tienen dos calendarios, uno religioso cósmico y otro político. El político comienza en el mes séptimo del religioso. O sea, el primer día del mes de Tisri o Etanim es el año nuevo para ellos. Es Rosh Hashanah, o sea, cabeza del año. Festejan el año nuevo. Vaya a saber, no, todavía no me he metido a estudiar por qué, pero es la realidad. Amén. Se llama Rosh Hashanah, o sea, cabeza del año. Amén. Rosh es cabeza. Eso comienza el 21 al 23 de septiembre. ¿Y por qué esa variación? Por esto, hermano. Porque la fiesta de las trompetas tiene la connotación que es la segunda venida de Cristo. Y tiene que ser en luna totalmente oscura, luna nueva. La Biblia dice que la luna estará oscura, pero como el 21 de pronto no está oscura, entonces esperan el 22 o el 23. Amén. Ok. Pero resulta que a los 10 días, o sea, el 10 de Etanim o Tisri, es la fiesta del Yom Kippur, o sea, la fiesta del día de la expiación, el único día en que el sumo sacerdote iba y entraba con la sangre de los animales sacrificados en el altar de bronce y lo llevaba al lugar santísimo por sus pecados y por los pecados del pueblo. Es el día de la expiación, día de juicio. Día de juicio.
era el día del Yom Kippur. De eso vamos a hablar. Un día de esto vamos a empezar a hablar de esas fiestas. Ese era el día 10 de Etanim. Y el día 15 de Etanim había la última fiesta, la séptima, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. La quinta es la Yom Kippur, la sexta, perdón. La sexta es Yom Teruah, o sea, el día de las trompetas. La sexta es el día de las trompetas, la sexta. Perdón, la quinta. Perdóneme, hermano, perdón. La quinta es el día de la trompeta. La sexta, el día de la expiación, que es el día de juicio. Y la séptima, día de los tabernáculos. O sea, un tabernáculo es como especie de una cabañita que usan los que hacen camping o los que peregrinan. Ellos peregrinaban por el desierto, no tenían casa fija, tenían que armar una cabaña, le decían suca, y el plural de suca es Sukkot, o sea, tabernáculos. Amén. Ok, esto es importante que lo veamos por lo que va ahora a venir. Hablemos un poquito entonces de la fiesta de los tabernáculos, que es la que nos interesa hoy. Después del Yom Kippur, ya saben que es el día de la expiación, venía la fiesta de las cabañas, los tabernáculos, que se celebraba en Israel a lo largo de 7 días, a partir del 15 de Tanim, del 15 al 22 de Tanim o Tisri. Es una festividad que rememora aquella anterior peregrinación que ellos habían tenido en el desierto como nómadas, y esos grandes problemas y vicisitudes que sufrieron el pueblo israelita durante ese deambular por el desierto luego de la salida de la esclavitud de Egipto. Duraron 40 años viviendo en cabañas. Y esas precarias condiciones, hermano, aunque les llovía el desayuno todos los días, pero era bastante duro vivir en el desierto, es muy duro. Eran problemas materiales hasta el punto de morar en cabañas durante esos 40 años. Después es la fiesta de los tabernáculos, que tiene una duración de 7 días, mientras que la fiesta del Yom Kippur, del Yom Teruah, cae en luna nueva, 2 días y medio de luna oscura. Sukkot cae en luna llena. ¿Sí ven? ¿Por qué es que la luna dura una semana? Al comenzar la nueva, dura una semana luna nueva, luego una semana luna creciente, y cae entonces ya Sukkot en luna llena. ¿Sí? Después de luna llena ya saben que luna menguante. Ok. Los hebreos usaron cabaña durante esos 40 años en su peregrinaje por el desierto, porque ellos carecían de casa fija. Nosotros, es como nosotros. Nosotros somos peregrinos, hermanos. La iglesia es peregrina. No nos consideremos dueños de nada. El mundo se considera dueño. Nosotros pidamos al Señor, ayúdame a no considerarme dueño de nada, porque hasta los huesos estos que tenemos los dejaremos aquí. No llevaremos nada. Y si vivimos nosotros en un terreno celestial ahora mismo, entonces menos, hermanos, porque la iglesia es celestial. ¿Sí, hermano? Ellos sabían que su patria era allá cuando entraban en Canaán.
Nosotros, la patria nuestra es con el Señor. Esa es nuestra casa. Cristo es nuestra casa. Amén. Cristo es nuestra casa. Entonces carecían de casa fija, pues su hogar permanente no era el desierto, su hogar sería fijado en la tierra prometida. Nosotros, nuestra tierra prometida es Cristo. Por eso es que nosotros no guardamos ningún día, porque nuestro descanso es Cristo, hermano. Y nosotros lo adoramos todos los días son iguales para nosotros. Hay grandes teólogos que hablan de que ahora nuestro día de descanso es domingo y tal. No, nosotros descansamos en el Señor, porque el sábado es una profecía de Cristo. Amén. Él es nuestro reposo. También nosotros ahora estamos en un peregrinaje, acuérdense, pues aquí no tenemos nada que nos aferre y nos detenga en un mundo que ya no es nuestro. Este mundo ya no nos pertenece, hermano. Los hombres se pelean y se matan por las cosas materiales. Nosotros no. Nada tenemos acá. Nuestra casa está con el Señor. Hermano, Él es nuestra habitación. Él quiere que moremos en Él. Aquí, en este peregrinar terreno, nada es nuestro. Mire cómo se lo repito. Amén. Se lo voy repitiendo. Continuamente, nosotros aquí somos colaboradores de Dios para un trabajo diferente. En la edificación de su casa, que es la iglesia. Ese es el trabajo nuestro. Edificando una casa espiritual, no material. A veces hay predicadores, buenos predicadores de buena fe, compran grandes terrenos para edificarle unos templos hermosos. Pero son templos que al Señor no le interesan. Al Señor le interesa el verdadero templo, donde Él pueda morar confiadamente y pueda ser el Rey, el que mande, el que reine en nosotros. Uno dice, Señor, venga tu reino. Pero ¿a dónde viene? A los demás no, a mí primeramente. Amén. Amén. Ok, hablemos un poquito del tabernáculo de Dios. Mire que estamos yéndonos a ver cuándo nació el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Recuerden que allá en el desierto cada uno tenía su casa, su tabernáculo. El Señor no tenía. Y le dijo, Moisés, yo quiero también tener mi tabernáculo. ¿Recuerdan? Entonces le dijo, hazlo como te lo mostré en el monte, allá en el Sinaí. Todas las medidas que tuviste, hazlo así. Tan. Y le dio artífices, ingenieros y de todo, y armaron y le construyeron una azúcar, o sea, un tabernáculo también al Señor. Ok. Ese tabernáculo era entonces profético de Cristo y de la iglesia. Sí. No hemos ahondado sobre el tabernáculo, tenemos que ahondarlo. Ahí hemos hablado sobre él, pero no lo hemos en detalle estudiado. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es un recordatorio de que Dios no mora en casas grandes y complejas. No mora. Si Él tuviera una predilección por morar en una casa llena de oro, pues no hubieran destruido el templo de Jerusalén. Pero ahí no quedó piedra sobre piedra. Amén. Ese templo, entonces, ¿para qué se le va ahora a edificar esos templos si Él no mora allí? Él mora en nosotros. Estemos en esos templos o no estemos, Él mora en nosotros, que somos su verdadero templo. Sukkot, entonces, que es plural de Sukkot, habla a los humildes y contritos de corazón y a esos que están en simplicidad. Al Señor no le gusta la arrogancia por ningún motivo. Sukkot nos recuerda que Dios es nuestro refugio.
Porque fíjate, dejan sus casas artesonadas y salen y arman en la fiesta una cabañita para eso, para recordar que Dios no mora en casas lujosas, no le interesa. Entonces, Él es nuestro sostenedor de vida durante los tiempos difíciles. Y los israelitas sí que tuvieron tiempos difíciles durante esos 40 años y disponían de cabañas para morar mientras acampaban en los lugares desérticos, pero Dios no tenía el tabernáculo como ellos. Entonces yo quisiera que en Apocalipsis 21:3 miráramos la primera cita. La primera cita que dice así: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sí ven? El tabernáculo de Dios, o sea, el tabernáculo de Dios se llama Jesucristo. Él es la morada de Dios, hermano. Y nosotros todos somos también parte de ese tabernáculo, porque somos morada de Dios y estamos unidos a Cristo como morada de Dios. Dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Tenemos que entender la palabra. Las palabras de Dios, la palabra de Dios declara que Jesucristo mismo es un tabernáculo. Y no cualquier tabernáculo. Él es el tabernáculo de Dios que mora entre los hombres. Quisiera que recordaran lo que dice, yo creo que ya algunos se lo saben de memoria, Juan 1:14, que dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó, o sea, y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, nosotros teníamos un tabernáculo y Él quería tener también su tabernáculo, ya no en el desierto, sino como nosotros, amén. Y lo tomó. Un día me envió a Gabriel, dijo, Gabriel, avísale a María que ya va a hacer la cosa. Y Gabriel se lo dijo. Ahora vamos a leer un poquito sobre eso. Bueno, esta declaración que acabamos de hacer en Juan 1:14 del apóstol Juan, de que Él tabernaculizó entre nosotros, no es coincidencia. Eso nos conduce a la verdad incontrovertible de que el Señor Jesús nació durante la fiesta de Sukkot. Y ahora lo vamos a ver, hermanos, como lo vamos a ver en detalle, que Él nació en la fiesta de Sukkot, o sea, Él nació en la fiesta de los tabernáculos. El verbo de Dios tabernaculizó entre nosotros. Dios se hizo un tabernáculo, una morada eterna, en el cuerpo humano de Jesucristo. Dios, el Dios de la gloria. Dice en la 2 Corintios 5:21, miren lo que dice, ya se refiere a nosotros, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿sí ven? Este es un tabernáculo, una pequeña morada que yo tengo, que Dios me dio, se deshiciere, si esto se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. De manera pues que si nosotros morimos, ¿qué importa que nos entierren, que nos quemen? Eso es lo de menos. Tenemos una casa en los cielos. Ahora nosotros también tenemos una morada temporal. Vivimos en un tabernáculo en este peregrinaje. Ahora nosotros también somos morada de Dios en el Espíritu, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén.
Recuerden, y eso lo que vamos a leer lo hemos explicado muchas veces acá, pero leamos solamente ese versículo, 2 versículos en Juan 2. En Juan 2, leamos los versículos 19 y 21. Miren lo que dice. Recuerdan que él había entrado en el templo de Jerusalén y había volcado las mesas de los cambistas, había soltado los animales que vendían y todas esas cosas, porque habían establecido allí un negocio lucrativo, y las cosas de Dios no son para lucrarse uno. Era legítimo que hicieran esas cosas, pero sin ganar excesivamente. Tenían eso vuelto un comercio. Entonces dice aquí, cuando ya le preguntaron, ¿tú por qué haces esto? ¿Con cuál autoridad lo haces? Dice, destruid este templo. Él se refería a él. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años, porque el hombre mira en lo material, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y eso no lo podían entender. Un religioso, hay personas religiosas que no tienen ni idea de que tú y yo somos templo de Dios. Amén. Entonces, vemos que el verdadero templo de Dios se llama Jesucristo. Él es el templo de Dios. Y aquel templo que había construido Salomón apenas era un tipo de Jesucristo como el templo de Dios. Y nosotros somos parte de ese templo porque somos el cuerpo de Cristo. Ok, entonces ya vamos ubicando. Vamos a hablar ahora del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ok? Miren, hermano, yo sé que algunos se extrañan de escuchar esto, pero cuando yo era pastor de una denominación, yo cantaba también villancicos, de esos que están en un himnario que se llama Fe y Alabanza, y otros himnarios, los cantábamos. Pero al Señor le vamos revelando las cosas, aquí en la palabra, amén, y por su Espíritu. Dice, contrario a lo que muchas personas y culturas paganas creen, nuestro Señor Jesucristo nació durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo sabemos esto? Es muy simple la respuesta. Leamos Lucas en el 1 del 5 al 24 rápidamente. ¿Está bien? Claro, yo no les voy a... Si algunos están esperando regalitos, bueno, yo no me meto en eso. Pero necesitamos tener claridad de lo que estamos viviendo, amén. Leamos en Lucas 1, del 5 en adelante. Rápidamente lo leemos. Dice, hubo en los días de Herodes, recuerden que Herodes, que dice aquí, era Herodes el Grande, el papá del otro Herodes. El papá de los Herodes. ¿Ah? El papá de los Herodes. Ajá. Después él tuvo, creo que 4 o 5 hijos y a cada uno le repartió parte del reino de él. Rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Eso de clase qué es? De que habían, desde el rey David, había muchos sacerdotes. Entonces hubo que dividirlos por clase, por turnos, para que cada quien tuviera su oportunidad de servir en el templo. Amén. Muchos sacerdotes de la familia de Aarón. Ahora lo vamos a ver. Dice, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea, en su turno, el turno de Abías, amén. Ahora vamos a ver cuál turno era. Delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer en el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recuerden, hermano, que en el lugar santo estaba la mesa de la proposición, el candelero de oro de 7 lámparas y el altar de oro del incienso. Amén. Ese era el orden en el lugar santo del tabernáculo. Ok, entonces se le aparece a la derecha, dice aquí, ¿dónde vamos? En el 11, dice en el 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, era un nazareo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo él le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Ok. Entonces, hermano, comenzamos con la premisa de que Juan el Bautista nació. ¿Recuerdan? Eso había que ustedes una tareita, a ese día que nos ponemos. Síganse leyendo ese capítulo y verán que Juan el Bautista fue engendrado 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Sí, pero como tarea, porque no tenemos tiempo de leerlo toda esta noche. Él nació 6 meses antes que Jesús. Nació 6 meses antes. Su padre era Zacarías, quien era sacerdote y servía en el templo cuando fue visitado por un ángel del Señor para revelarle que iba a ser padre. Había tantos sacerdotes que hubo necesidad de organizar una serie de turnos, 24 turnos en total. Esos turnos se llamaban clases y tenían nombres para el servicio de los sacerdotes en el templo, que tenían una fecha fijada en el calendario, y cada uno tenía una duración, cada turno, de 15 días. Recuerden, esto es importante, ya lo vamos a ver. 15 días, turnos organizados a partir del mes de ¿qué? Aviv, que era el primer mes. Amén. Entonces, el primer mes, el 1 de abril al 15, era el primer turno. Entonces, conforme el Evangelio de Lucas,
Zacarías era de la clase de ¿qué? Abías. Eso. Entonces lo vamos a ver en el primer libro de Crónicas 24:10. Dice, hermano, vamos a ver los turnos. ¿Cómo se llamaba? Dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. En ese momento ellos tenían esos nombres y el turno quedó con esos nombres de ellos. La tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a ¿quién? A Abías. Entonces esos nombres quedaron en los turnos. ¿Qué turno me toca? No, yo soy del turno octavo, el de Abías. Era Zacarías. Ok. Entonces, vamos a ver un cuadro, hermanos. Un cuadro comparativo entre los dos calendarios, el hebreo y el gregoriano, y podemos deducir la fecha de nacimiento de Juan el Bautista. Entonces tenemos en el cuadro, no sé si tú lo podrás proyectar, son las clases o turnos. Pusimos solamente los 8 primeros, que es lo que nos interesa, no pusimos los 24. Entonces el primer turno era el primero de Abib, o sea, en marzo 21. Recuerden que Abib comenzaba en marzo 21. Era la clase de Joiarib. El segundo turno era entonces el 15 de Abib, siguiendo la secuencia, amén. El 15 de Abib, o sea, en abril 6, era el turno de Jedaías. El tercer turno era el primero de Sif, el abril 21, era la clase de Arim. El cuarto turno era el 15 de Sif, o sea, en mayo 6, el turno de Seorim. El quinto, el primero de Sivan, en mayo 21, el de Malquías. El sexto, el 15 de Sivan, junio 6, Mijamín. El séptimo, el primer día de Revigi, junio 21, era el turno de Cos. Y el octavo era el 15 de Revigi, el 6 de julio. Sí, hermano, 6 de julio. Entonces, el 6 de julio comenzó el turno Zacarías. Ya lo pudiste proyectar. Entonces, él duró desde el 6 de julio más 15 hasta el 21 de julio en su turno. Amén. Entonces, salió el 21 de julio a su casa. Y él iba seguro, ya yo creo, de que él iba a tener un hijo. Amén. Y a lo mejor llegó y me dijo, mi hijita, mire lo que me ha ocurrido, vamos a tener un hijo. Esa mujer le dio una alegría terrible y empezó el Señor a rejuvenecerla. Pero pastor, luego no quedó mudo en el momento en que... ¿Verdad? Le escribiría. Uy, qué bueno. De todas maneras, hermano, él llegó el 21 de julio. El 21 de julio llegó. Y yo creo que del 21 al 30 de agosto su mujer quedó embarazada. Entonces, hermanos,
a suponer que quedó embarazada la primera semana de agosto. Contemos 6 meses. Agosto 1, septiembre 2, octubre 3, noviembre 4, diciembre 5, enero 6. En enero fue engendrado el Señor Jesucristo. En enero, no sé, por ahí 15 o 30, pero más o menos fue en enero. Amén. Suponiendo que haya sido engendrado a finales de enero, no importa, y que Juan haya sido engendrado a finales de agosto, pero fueron 6 meses. A los 6 meses, a los 9 meses que fue engendrado el Señor, nació el Señor. A los 9 meses. Él no se vino antes. Entonces nació en otoño, en la fiesta de Sukkot. ¿Sí? ¿Está claro? En octubre. Y la fiesta de Sukkot comenzaba por ahí más o menos el 7, 6 de octubre. Eran 7 días de fiesta de los tabernaclos. En esa fecha nació el Señor. Este cuadro que estaba ahí, ustedes lo pueden sacar, lo pueden hacer. Amén. Bueno, vamos a explicar un poquito. Entonces, basados en la palabra de Dios y en la historia, sabemos exactamente en qué fecha corresponde el 8º curso de Abías. Ya vimos que era del 6 de julio al 21 de julio. Ellos servían 2 veces al año, pero cada turno era de 15 días. Y la Biblia dice que cuando Zacarías regresó a su casa después de cumplir su turno, a los pocos días fue engendrado Juan el Bautista. Juan fue engendrado, digamos, por decir algo, la primera semana de agosto, para no darle así mucho vuelo a esa alegría que llevaba. Amén. Entonces, significa que a los 6 meses en enero, él tenía 6 meses, su mamá de embarazo. Recuerden que María la visitó en esa fecha. ¿Recuerdan? Entonces, eso ocurrió alrededor de mediados del mes de julio, cuando él terminó su turno. Se fue y seguramente fue engendrado, como le digo, a finales de julio o comienzos de agosto, conforme al calendario gregoriano. Amén. 9 meses después de eso, justo en la fiesta de la Pascua, nace a Juan. Juan nació entonces en la fiesta de la Pascua, o sea, alrededor del 1 de Abib, 21 de marzo. Ahí cumple él 9 meses y nace. Nació en primavera para preparar el camino del Señor. Amén. Entonces, a fin de que el Señor Jesús también fuese
crucificado justamente en la fiesta de la Pascua. 6 meses después de la Pascua nació el Señor Jesús, justo en otoño, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Fíjense que estuvimos un ratito explicando las fiestas para que estas cosas, al hablarlas, no se nos llegue así: ¿qué será tabernáculo? ¿Qué será esto? ¿Qué será la Pascua? ¿Qué será? Sí, un poquito. Otro día vamos a... Entonces, mucha razón tiene el apóstol Juan al decir que el verbo tabernaculizó entre los hombres. Allá en Juan 14, recuerden. O sea que el verbo de Dios encarnó en la tierra precisamente en la persona del Señor Jesús, y así como en el desierto el Señor quiso tener su propio tabernáculo entre los hombres, eso profetizaba el verdadero tabernáculo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué escogió Babilonia el nacimiento de Baal, el dios Sol, el 25 de diciembre? Esa fiesta le decían la fiesta del Sol invicto. Hagamos un poquito de explicación de lo que son los solsticios y los equinoccios. La Tierra gira alrededor del Sol y ella tiene varios movimientos. Uno que se llama traslación, otro que se llama rotación, y hay otros que es un movimiento en su eje, que es hacia así o hacia así. Cuando ella hace así, el Sol le pega a esta parte, esta parte se esconde un poquito del Sol y le pega a esta. Pero cuando hace así, entonces lo contrario, el Sol le pega a esta parte de arriba y esta casi le pega menos. Entonces los días aquí son más largos y acá de sombra son más cortos, ¿sí? Pero resulta que eso hace las estaciones. Entonces, a medida que hace así, va girando, se hace en la primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Pero también en el de traslación hay un tiempo en que se aleja del Sol. Se aleja. Para hacer una vuelta de un año, hay un tiempo en que se aleja mucho del Sol. Al alejarse mucho del Sol, entonces los días se hacen más largos en ese tiempo. No, todos los años el giro es así. No es así, sino en una elipse. Entonces, cuando se aleja mucho y está en invierno en el hemisferio norte, se aleja, está en toda la parte más lejos, se llama solsticio. La palabra solsticio significa sol, de sol, y sistere, de que permanece quieto allá. Al comenzar a regresar de ese punto, entonces los babilonios festejaban que volvía como a nacer el nacimiento de su dios Sol, de Baal. Entonces pusieron el 25 de diciembre como el nacimiento, porque llega allá y vuelve a regresar poco a poco, es como si naciera de nuevo el Sol. Entonces ellos festejaban el nacimiento del Sol invicto en el solsticio, o sea, cuando comienza el invierno en el hemisferio
norte. ¿Sí? Comienza. Recuerden que hay cambios, el solsticio del 21, 22, 23, bueno, lo pusieron el 25. Cuando las grandes masas fueron obligadas a bautizarse en tiempo de Constantino y sus siguientes emperadores romanos, Teodosio, que fue el más fuerte de eso, ellos no conocían a Jesucristo, pero los amenazaban, que ya el imperio era cristiano, entre comillas, los amenazaban. Entonces ellos tenían que bautizarse para no perder la vida, para no ser perseguidos, para no perder su posición política, social y demás. Entonces esas masas festejaban esa fecha. Entonces buscaron soluciones a todo eso. Entonces las fechas de fiestas babilónicas cambiaron por nombres cristianos. Les pusieron al Señor Jesucristo a nacer ese día. Y la gente creyó que ese día había nacido el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y la cristiandad, hasta el día de hoy, canta villancicos. ¿Sí? Entonces, hermano, mire, cuando la tierra va girando, sí, y está lo más lejos en el solsticio, entonces se llama solsticio de invierno. Cuando ya se acerca y gira, hay otro solsticio que es el 21 de junio, que se llama solsticio de verano. Solsticio de invierno, solsticio de verano. En verano los días son más largos. Aquí en Colombia casi no sentimos eso. Algo hay. Cuando se va acercando diciembre, las noches llegan un poquitico más temprano. Pero en Canadá, hermano, son las 4 de la tarde. En un verano, miren cómo es solsticio de verano para el hemisferio sur y solsticio de invierno para el hemisferio norte. Entonces, cuando aquí llega junio 21, aquí en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio norte, se llama solsticio de verano. Los días, el sol dura más. En Miami, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, o a las 8 de la noche de día, a las 8 de la noche de día. Sí. Hay partes en Canadá en que las 10 de la noche todavía está un poquito claro. Entonces los días son más cortos. Pero entre esos dos solsticios, en la mitad, cambia el tiempo y se llama equinoccio. Equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. ¿Por qué equinoccio? Porque equi significa equus, significa igual. Inoccio de noche, igual la noche que el día. La duración, entonces, en el hemisferio norte, en un equinoccio, sea de primavera o sea de otoño, es el día igual a la noche. A las 6 cambia. A partir de ese momento van cambiando entonces la duración de la claridad con la oscuridad de la noche. Eso se llama solsticio y equinoccio. Entonces el Señor fue crucificado en un equinoccio, el equinoccio de primavera. Amén. Y vendrá en el equinoccio de otoño. ¿Cuándo? El Señor sabe, eso no lo sabe nadie, el Señor sabe. ¿Qué día? Tampoco se sabe, porque puede ser variado de acuerdo al estado de la luna nueva. Pero así como se cumplieron las 4 primeras fiestas, lógicamente se van a cumplir las otras 3 en su segunda venida, para que nosotros abramos los ojos. Sencillamente, ¿qué día? No sabemos, pero más o menos el tiempo
lo sabemos. ¿El año? Nadie lo sabe. Se puede calcular, creo yo, de acuerdo a cómo lo pienso, que al anticristo se le van a dar 3 años y medio para que comience una gran persecución. Bueno, 3 años y medio, cuenta, desde que eso comienza, cuenta 3 años y medio, el Señor está cerca dentro de 3 años y medio por lo que hoy está ocurriendo en la tierra con el anticristo. Amén. Entonces, ¿por qué decimos eso de los equinoccios? Porque cada acontecimiento, cada fiesta de Babilonia coincidía con un equinoccio o con un solsticio. Y si ustedes miran, hermano, observan las fiestas de la religión católica, muchas coinciden con esos equinoccios y con esos solsticios, sino que le cambiaron los nombres por nombres cristianos. Y uno de esos es el 24 de junio, en que la fiesta de San Juan. Y otras fiestas. De esas fiestas, de San Pedro. Entonces esas fiestas pasaron a las culturas europeas de Babilonia, pasaron a las culturas europeas y las siguieron festejando con otras connotaciones, y de las culturas europeas pasaron a los Estados Unidos y luego a nosotros. Con las mismas fechas. Fíjense que ya no se dice el niño Dios, casi no se dice, sino Papá Noel o Santa Claus. Y ya muy poco usan el pesebre, ya vienen otras connotaciones de un árbol. Léanse el libro que yo les digo y verán los significados de ese árbol, de donde sale esas bolitas que ponen los árboles que reflejan la luz del sol. Todo eso tiene que ver con el festejo del nacimiento del Dios invicto. Invicto, o sea, Baal. Es el mismo Baal. Entonces, repasando, el equinoccio de primavera el 21 de marzo, el solsticio de verano el 21 de junio, el equinoccio de otoño en septiembre 21 y el solsticio de invierno en diciembre 21. Claro, puede ser el 20, puede ser el 21, puede ser el 22. Eso tiene su variación, pero es en esa fecha. ¿Amén? En esa fecha. Máximo el 23 de esos meses. Algunas personas, de pronto, de los que estamos aquí, pues le hace falta. Y de pronto siguen creyendo y dicen, yo me aferro a la costumbre babilónica de la Navidad. Bueno, cada quien crea lo que considere necesario. Pero la palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Recuerden que la clave para saber el nacimiento de Juan está en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, los versículos, la clave. Recuerden que la clave para saber el turno y la fecha en que le tocó servir en el templo a Zacarías está en el primer libro de Crónicas, capítulo 24, creo que los versículos del 7 al 10. Allí dice los nombres de las clases. Y lógicamente hay que comenzar con el primer día del mes de Abib. Ese día, ese primer día, es el primer turno hasta el 15. Luego el segundo turno es del 15
David hasta finalizar el 30 de David, digamos. Entonces uno lo va cotejando con nuestro calendario gregoriano, ¿sí? Hasta ver que coincide, digamos, la concepción de Juan el Bautista más o menos en la fecha que dijimos. Para no ser tan apretujado, digámosle que en la primera semana de agosto, por ejemplo. Sus 6 meses se completan en enero. En enero fue engendrado el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Luego, 6 meses más tarde, que cae en otoño, en la fiesta de Sukkot, nace el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Sí. Fíjate que el Señor no está interesado en que se conozca qué día nació. Él no está interesado en eso. Porque Él nos interesa que nosotros estemos festejando el cumpleaños. A Él lo que interesa es que nosotros tengamos comunión con Él, que lo obedezcamos, que nos neguemos a nosotros, que llevemos nuestra propia cruz. Eso es lo que le interesa a Él. Que hagamos la obra con Él. Y cuando Él llegue y nos lleve, el día que Él venga, nos arrebate, nos encontremos con Él en las nubes. En esos días va a haber lo que se llama el tribunal de Cristo. Y Él quiere que, al ser tu llamada, te diga: ven, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que Él quiere. Y no que andemos festejando el cumpleaños. A Él no le interesan esos festejos. A Él le interesa el gozo de su presencia en nosotros. A Él lo que le interesa es que nosotros, hermano, salga de nosotros el fruto de la vida de Él. Lo que llama la palabra en Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? El gozo del Señor, el amor del Señor, la paciencia del Señor, la benignidad del Señor, la mansedumbre del Señor. A ver, ayúdenme. Son 9. El gozo, la paz, la fe, el amor del Señor en nosotros. Eso es lo que a Él le interesa. El fruto del Espíritu. Una iglesia que esté preparando ya su vestido para la boda, que son vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. O sea, que nuestra vida refleje que estamos preparándonos para las bodas de Cristo. Y si Él viene y no estamos preparados, somos resucitados, somos llevados a su presencia, pero la boda no podemos entrar. Y eso se va a establecer